Vamos a hablar de política en este mediodía aquí en AM 1420 y la verdad yo no sé si es el destino o no, pero con la persona que vamos a hablar, yo no sé si alguna vez imaginó que va a tener días en donde va a ser clave su voz, y él es el senador nacional por Córdoba y además es el presidente del Frente Cívico de Córdoba y habla con asiduidad con nosotros, y él es el senador Ernesto Félix Martínez, a quien saluda Marcelo Aymar desde AM 1420. ¿Cómo le va, Ernesto? Buen día. Buen día y encantado, Aymar. Bueno, un poco tratando de... ¿Se imaginaba que iban a quedar tanto usted como los otros dos senadores por Córdoba, Rodríguez Machado y Caserío, en una situación ante este proyecto de ley que fue recibido de diputados, que es por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, ustedes componen este grupo de 3 senadores, cierto tipo de modificaciones ante esta ley que, bueno, se va a tratar ahora la primera semana de agosto en la Cámara Alta. ¿Se imaginó alguna vez que iba a tener tanta importancia para que esto vuelva o no a diputados, las modificaciones que ustedes están pensando con sus otros 2 senadores por la provincia de Córdoba? No, es que ya ni siquiera estamos calculando eso. Lo que vemos que juntar la masa crítica o la cantidad de votos necesaria para el sí se está poniendo muy difícil, mientras el núcleo duro del no es fuerte y se ha ejercido una presión importantísima en todas las provincias argentinas sobre los senadores. Cada una tiene 3 y lo veo también que ha cobrado relevancia. Entonces ya no es tanto la modificación para que vuelva o no vuelva, y en esto se están equivocando mucho, porque lo visualizan como una dilación, sino la necesidad que el sí, en lo esencial, salga, sea votado. Y lo esencial es la interrupción voluntaria del embarazo hasta cierto número de semanas, que puede ser 14 o 12, no hacia el fondo de la cuestión. Y ya no pasa por modificar o emprolijar una media sanción que merecía correcciones por su forma de redacción, pero que a esta altura me parece de inferior interés. Usted, como los otros 2 senadores por Córdoba, si, como me decía recién, están intentando mediar, es porque ustedes están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Por supuesto, esa es la, no solo que estamos a favor, sino que hemos recibido una presión y un ataque en los últimos 10 días que yo nunca lo había visto. O sea, lo peor de Córdoba, lo más oscuro, lo que pensé que había cambiado mucho, bueno, surgió todo en un frente común contra la posición de los 3 senadores de la provincia. Realmente esa sí que no me la esperaba. Por supuesto, desde el dogma religioso yo lo entiendo perfectamente, es más que respetable y no se podía reaccionar de otra manera, pero ya que a eso se agreguen la legislatura provincial, instituciones profesionales, el colegio de abogados, los 6 obispos que tiene la provincia de Córdoba, equiparando a legislar la interrupción del embarazo o el aborto como una cuestión de dictadura, bueno, y todo dirigido expresamente con nombre y apellido a nosotros 3, ya superó mis expectativas. Pero bueno, yo insisto en eso, el tema es procurar el sí, y el sí está muy difícil, indudablemente. Nosotros nos hemos mantenido firmes, pero hay provincias donde eso no ocurre, y yo veo que el no crece. Entonces, también la posición extrema o sin matices de la llamada campaña en el orden nacional, bueno, puede llevar a que el sí no consiga los votos, que el no lo supere. También será una cuestión del momento, porque esto tendrá 1 o 2 renovaciones parlamentarias futuras, y ya esto no tiene... Sí, me parece que eso no tiene vuelta atrás. Ahora, yo le quería hacer no tiene vuelta atrás. No será ahora, serán 2 años, serán 4, no tiene vuelta atrás. Sí, yo quería hacerle una consulta, senador, porque ustedes van a hacer un cambio, estas modificaciones son en algunos articulados, y la mayoría de las modificaciones tienen que ver con un tema que a mí me parece que es interesante, que es tener más hincapié en lo que tiene que ver el mejoramiento hacia la salud pública, y me parece que desde diputados
no se había tenido tan presente algunos temas como por ejemplo la objeción de conciencia en las instituciones de salud privada, sacando el tema de las semanas, esto de que también el Estado contemple la producción de la monodroga, ¿no? Y el envío gratuito a los hospitales. O sea, están haciendo un eje en algo que me parece que desde diputados no estaba tan cerrado. En la Cámara Alta, estas modificaciones, ¿ustedes las toman por haber hablado con otros senadores, por haber sentido que había ciertas falencias en el proyecto de ley que venía de la Cámara Baja? Mire, en el Senado lo que ocurre que la mayoría o han sido presidentes de la Nación, o gobernadores, o intendentes, o han estado vinculados a los gobiernos de sus respectivos niveles. Caserio fue ministro de Gobierno muchos años en la provincia de Córdoba, Laura Rodríguez Machado fue secretaria de Economía en la Municipalidad de Córdoba, en mi caso fui fiscal de Estado de la Municipalidad de Córdoba durante casi 4 años. Le quiero decir que con esto hay mucha experiencia ejecutiva en el Senado, hay muchos gobernadores, no es simplemente el discurso teórico y abstracto. Entonces se fijan necesariamente en lo que cuesta todo esto y en lo que hay que llevarle a la provincia, que después lo tiene que soportar. El ministro Rubinstein hizo una muy buena exposición y él se fija en la baja del costo hospitalario, y nosotros que estamos de acuerdo. Si bien la Nación no tiene hospitales, a excepción de los de referencia, como puede ser el Garrahan o los hospitales de las universidades nacionales, que son escuelas de medicina. Los hospitales los maneja la provincia. Desde luego él tiene razón, baja el costo, porque con el misoprostol o el medicamento que sea, eso es en definitiva una marca, las complicaciones descienden. Entonces el 90% se calcula que no hay complicaciones y solo el 10% tendría una derivación hospitalaria con internación, con lo que fuera, con todo lo que supone un gasto. Pues bien, el 90% de la dación o proporción de misoprostol y su control médico, porque todo hay que darlo controladamente, si no le produce efectos adversos aún peores, y si quiere después se los explico, pasa por los dispensarios o los centros de salud municipales en todo el país. 16 pastillas de misoprostol, un blister, valen 3.500 pesos. Todo esto es una cifra negra, nadie sabe ni puede decir con exactitud cuántos hacen falta ni cuántos los van a pedir. Pero calcúlelo usted rápidamente lo que significa eso para una comuna chica, que tiene que darlo gratuitamente, porque así es la ley, así es el programa y así es la salud pública que tiene que atender eso. Y bueno, es muy grande. Esto no se ha tenido en cuenta, y nosotros también procuramos que sea, no digo calculado porque es imposible, pero que haya una previsión de ayuda, por lo menos al nivel provincial, pero fundamentalmente es a los municipios y comunas de cada provincia. Le insisto, esto no se ha tomado en cuenta. La reducción, porque baja el número de complicaciones, es notoria, se gasta menos por ahí. Ahora, bueno, el primer nivel de salud gasta muchísimo más. Buenos días, Ernesto. Alejandra Álvarez lo saluda. Encantado. ¿Qué tal? Dentro de lo que son las modificaciones que ustedes están planteando, también está el reconocimiento de la objeción de conciencia institucional. En este caso, ¿lo piensan tanto en lo que son instituciones privadas o también en lo que son hospitales públicos? ¿Cómo sería este tema? En el hospital público es imposible, porque es inconstitucional. El Estado provee a la seguridad pública desde una valoración laica de su función, como a la educación o a la seguridad. Entonces, es como la escuela pública, es laica, sí. El hospital público es laico, ¿no? Eso es insostenible. Bueno, eso creo que se lo escuché al senador Piqueta, una representante de una gremial médica de la provincia de Buenos Aires, que lo pedía para los médicos que son empleados de hospitales públicos. No, eso no es imposible. Las instituciones privadas es absolutamente distinto. Por sus estatutos tienen un ideario, mucho más cuando están vinculadas a cultos religiosos, que le impide la práctica. Y la objeción es de ideario, ni siquiera institucional, porque eso pretende luego contestarse con que las instituciones no tienen conciencia. No, por supuesto, pero plasman sus valoraciones a la hora de constituirse. Yo creo que con esto no hay ningún problema, y después no creo que nadie, ninguna mujer, quiera hacerse atender en un lugar privado, aun cuando yo lo entiendo, yo sé por dónde pasa la cosa, es porque tienen prepagas o obras sociales sindicales, pero nadie quiere hacerse atender en un lugar privado donde no es bienvenida.
Claro. porque esa práctica no es aceptada, nadie iría a eso, ¿no es cierto? Entonces también hay una cuestión de justicia social que no se visualiza. Quiere decir que aquellas que pagan los sistemas de medicina prepago o están ligadas a obras sociales sindicales quieren ir necesariamente al lugar privado y no quieren conocer la SARDA, y la mujer pobre tiene que ir a la SARDA. Entonces son difíciles de explicar las posiciones de izquierda cuando en la práctica no se quiere asumir la misma conducta de justicia y no discriminación. Nosotros también prevemos, por pedido de un legislador, de un senador que tiene vínculos con el mundo gremial, que también secretario de un sindicato, que una ayuda hacia las obras sociales sindicales esté contemplada. Y lo otro nos parece que es inobjetable el tema de la objeción de ideario. No todas las instituciones lo harán. Bueno, perfecto, las otras que contemplen llevar adelante la práctica serán las que estarán dentro del programa médico obligatorio en el esquema de las prepagas. Senador, buen día. Luciana Pérez Patiño lo saluda. Encantado. Quería preguntarle con respecto a la carta que escribió Luis Juez a través de su cuenta de Facebook, dirigida a usted, para pedirle que vote en contra de la despenalización del aborto. Sí, es una carta basada en circunstancias familiares y personales de él que son especialísimas. Tiene una chica que yo, como lo conozco hace muchos años, estuve al lado de él, es una chica que actualmente tiene 16 años, nació excesivamente prematura, ya hasta ahora no me acuerdo si 5 o 6 meses, por una cosa al borde de la inviabilidad, y hizo todos los esfuerzos necesarios y inimaginables para que la chica prosiga su vida. Hoy vive, por supuesto, con las dificultades de su enfermedad, entonces él está fuertemente imbuido o imbricado por esta cuestión familiar y personal, pero yo no le veo argumentos, fuera de esto que los valoro, los comprendo y lo he vivido al lado de él, argumentos que a mí me pueden hacer cambiar de opinión. Ernesto, siempre tenemos conversaciones en este programa, a las veces que hemos charlado en entrevistas, y a mí me parece algo interesante también, que la gente que nos escucha lo sabe, pero tal vez usted que no nos escucha con tanta asiduidad, nosotros en esta mesa de trabajo lo que creemos es que una persona tiene que decidir, más allá de por su cuerpo, en un montón de decisiones, nadie se puede meter en las decisiones de un individuo. Y aparte... Perdóneme, demos vuelta a la cosa. Sí. De aprobarse la ley, nadie obliga a otro a abortar o no abortar. Es que me parece que ahí también hubo una confusión, porque hay mucha gente que está a favor y no practicaría un aborto, y está a favor de que la ley se promulgue. Nosotros obviamente también estamos de acuerdo en eso, pero más allá de eso me parecía también interesante darle a conocer nuestra posición desde esta mesa de trabajo, porque nosotros también estamos de acuerdo a que se promulgue esta ley de despenalización y de legalización. Bueno, si usted lo despenaliza, en estricta justicia, en estricta análisis jurídico, lo que usted despenaliza pasa a ser legítimo. Es un debate falso, eso también es una dicotomía inventada. Todo lo que no está prohibido está permitido. Y así lo dice la Constitución Nacional en su artículo 19. Si usted dejó de penar una cosa, pasa a ser permitida. No veo, eso es un juego de palabras nada más, no se haga problema por eso. Ernesto, que tenga un buen fin de semana. Espero, sí. Le decía, al comienzo de la entrevista, me parece que tanto usted como a los otros dos senadores por Córdoba, la historia los puso en el lugar en donde van a tener que definir si el proyecto vuelve, no vuelve, si sale, y a lo mejor no lo sé, no me confío en eso, a lo mejor no. Lo que sí nos puso en la feria para que nos peguen de todos lados. Bueno, pero falta mucho tiempo, falta poco tiempo y mucho tiempo, porque si uno hace un poco la revisión de lo que sucedió en diputados en los últimos 2-3 días, y esa noche mismo hubo votos que se cambiaron, o sea que esto está al partido jugándose. Yo sé que a usted le gusta el fútbol, así que estamos con la pelota rodando. Ernesto, buen fin de semana y muchas gracias por estos minutos. Bueno, a ustedes que anden muy bien. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el senador nacional por Córdoba y además el presidente del Frente Cívico de Córdoba,
que milita juntamente con Luis Juez, que vos le preguntabas, que compañero de partido, Claro, pero y en esto amigos. están de acuerdo, en desacuerdo, y bueno, y además es el senador nacional por Córdoba que ha presentado con los otros 2 senadores de la provincia estas modificaciones para ver si esto en la Cámara Alta tiene un final feliz para los que pensamos o nos dicen los verdes. Los verdes. Los verdes ante los celestes.